Tengo 30 años, soy del TAPS, de la Unidad de Salud de La Vicentina, y estoy aquí para aprender la notificación de enfermedades de alto riesgo. Muchas gracias. Gabriel, Buenas noches, mi nombre es Gabriel Velasco, tengo 33 años, pertenezco al TAPS del Centro de Salud de San Andrés. Me interesa aprender en este curso sobre las notificaciones oportunas de enfermedades epidemiológicas. muy gentil, bueno, gracias. Bueno, em, es bueno saber ustedes que están aquí por su voluntad propia, que han venido acá como técnicos de atención primaria en salud, para aprender un poco de lo que es la notificación de las enfermedades de alto potencial epidémico, más que nada las que se están dando ahorita acá en el país, como ustedes de conocimiento público, lo que hemos tenido, nuevas enfermedades que creíamos que ya estaban controladas, como la fiebre amarilla que ha venido a reaparecer, y también lo que es la tosferina, una enfermedad que estaba controlado hace algún tiempo, pero lamentablemente en este año ha causado un impacto importante en lo que es la salud pública del país. Entonces yo me voy a permitir compartir pantalla con ustedes y les voy a dar una presentación para ustedes, ¿no? ¿Me notifican si es que están viendo la pantalla? Una presentación. No todavía. Inmediatamente solventamos el problema. Ahí de pronto. Sí. Sí. Gracias. Sí. Bueno. En este taller les vamos a hablar sobre lo que es este taller virtual, es sobre la notificación de enfermedades de alto potencial epidémico acá en el Ecuador. Eh, Nuestros objetivos, ¿cuáles van a ser? Nuestros objetivos son que ustedes identifiquen los plazos claves para conocer los tiempos límites para que cada notificación sea dada de manera oportuna. También darles sobre lo que es dominar los formatos que vamos a tener que tener para poder hacer estas notificaciones. Estas van a ser nuestras herramientas que nos permiten comunicar hacia las autoridades que están a nivel ya sea de distritos, zonales o nacionales para poner en conocimiento sobre una enfermedad de alto potencial epidémico. También enseñarles a aplicar procedimientos estándar y seguir los pasos establecidos para una notificación efectiva. Y nuestro gran objetivo es que alcancen una alta precisión en esta notificación y lograr un 90% de una identificación correcta de este tipo de notificaciones. Comentarles, señores estudiantes, que tenemos brotes acá, como les decía en un comienzo, acá en el 2024, en el 2025, sobre la fiebre amarilla, la tosferina, inclusive en algunos países hay cólera, como pues en el caso de Haití, y que estos brotes causan impactos en el país, tanto en la salud pública cuanto en lo económico también. Esto es muy importante saber que cuando hay un brote o una epidemia, se afecta no solamente la salud de personas, sino también el gasto económico que comienza a tener el país, repercute en la vida de cada una de las personas. Entonces, esto nos da una alerta epidemiológica. Estas alertas epidemiológicas están reguladas en cada país y en la región. Y con estas alertas epidemiológicas, cuando nosotros las realizamos, lo que tratamos es de que las personas, y en este caso los grupos de salud, logren en nosotros actuar de manera oportuna e inmediata para que esta transmisión de estas enfermedades no sean tan grandes, y se trate de contener la enfermedad que haya afectado a la menor cantidad de personas. Esto nos dice otra cosa, que hay un importante subregistro, lamentablemente, como ustedes conocen, el Ministerio de Salud Pública es el que más hace este tipo de notificaciones, trata de cumplir la norma nacional, porque tenemos una norma nacional que está puesta en un registro oficial en la que debemos cumplir todos los profesionales de la salud y ustedes como técnicos de atención primaria en salud, se tiene que cumplir esta norma. ¿Por qué? Porque en esta norma nosotros estamos dispuestos
a que si es que no lo hacemos de manera oportuna, nos puedan sancionar. Entonces, no tenemos que ver desde el punto de vista de la sanción, sino tenemos que ver desde el punto de vista que una notificación oportuna, una notificación inmediata de una enfermedad de alto potencial epidémico va a hacer que nosotros logremos tomar acciones de control más rápidas y con esto vamos a evitar que las enfermedades se comiencen a transmitir. En el CIBE Alerta, nuestra herramienta clave, vamos a tener que es en el sistema del Ministerio de Salud Pública, es una parte esencial de la epidemiología nacional. Esta notificación, el manejo del CIBE Alerta es muy importante para nosotros como personal de salud y las personas que hacemos salud pública y ustedes que son parte de la salud pública, de tener este subsistema de registros y de notificaciones para la alerta a acción sea de manera adecuada. Nosotros tenemos que hacer esta notificación de casos. Esta notificación de casos nos permite registrar casos individuales y brotes. Cuando nosotros hacemos un reporte de una enfermedad de alto potencial epidémico, cualquiera que sea ella, nosotros al hacer esta notificación hacemos que las autoridades vengan rápido para contener ese brote, ¿sí? Porque una enfermedad que tengamos nosotros, si se transmite a otra persona, se transmite a otra persona, ya no va a ser una enfermedad, sino van a ser dos, tres, cuatro, cinco enfermedades. Entonces, esto se traduce en un brote y como les decía al principio, cuando se traduce esto en un brote, lo que nosotros vamos a tener es una afectación en la sociedad con un impacto económico e inclusive podríamos hablar, según el tipo de la enfermedad que se dé, podríamos incluso hablar de morbilidad grande y mortalidad. Entonces, lo que queremos con esto es hacer un control inmediato. Con una notificación oportuna, una notificación inmediata, lo que tenemos que hacer es controles inmediatos. ¿Para qué? Para que las autoridades en salud pública logren hacer este corte de transmisión de la enfermedad para que la población no se vea afectada. Esto es, como les decíamos, esto es una obligación legal y ética que tenemos todas las personas que hacemos salud. No solamente es de los médicos, no solamente es de los odontólogos o el director del hospital o el epidemiólogo, porque aquí entran en juego las personas que hacen vigilancia epidemiológica, el epidemiólogo que nosotros ya hemos escuchado que últimamente ha tenido mucha importancia en el quehacer nacional y es que los epidemiólogos antes habían sido invisibilizados porque no habían este tipo de brotes, pero en esta nueva era, en esta nueva etapa que estamos viviendo desde que apareció el COVID, han sido tomados en cuenta y están siendo parte del Sistema Nacional de Salud. Entonces, es importante en cada persona que hacemos salud, más que nada ustedes como técnicos de atención primaria en salud, conocer sobre este reporte, sobre esta notificación inmediata de estas enfermedades de alto potencial epidémico para que nosotros hagamos un control oportuno de las enfermedades en la población. Esto va a hacer que tengamos prevención de brotes. Esta notificación detiene la propagación de las enfermedades, como les decía. Hacemos una vigilancia activa que nos permite tomar decisiones en salud pública a tiempo. Una notificación rápida y precisa es fundamental en la salud pública, no solo por obligaciones legales y éticas, como les decía, sino es que nos permite actuar con celeridad para nosotros poder hacer el control de estas enfermedades y evitar los brotes. ¿Qué enfermedades requieren una notificación inmediata? Entonces, hay muchas y en el material que yo ya les compartí a ustedes a través del grupo de WhatsApp y que ustedes de pronto ya tuvieron la oportunidad de leerla, entonces ustedes vamos a tener, estamos agrupados en lo que es el EPI 1 grupal y el EPI 1 individual. El EPI 1 grupal es el que estudia las enfermedades que son endémicas en la población. ¿Qué quiere decir esto de endémico? Endémico quiere decir que ya son parte de nosotros, que estamos acostumbrados a ellos y que el cuerpo y que nuestro sistema inmunitario ya tiene una respuesta ante ellos. Entonces, este epigrupal
que se lo reporta cada semana, que tenemos cada lunes que reportarlos, registra aquellas enfermedades, como por ejemplo la hepatitis B, lo que son la shigelosis, la salmonelosis, lo que es el dengue sin signos de alarma, son enfermedades que son propias ya de nuestra vida diaria. Entonces, por eso se las notifica cada semana. Decir con esto que no podemos entrar a un brote o una epidemia por estas enfermedades. Sí, podemos tener aumento de casos y pueden producir problemas en salud pública y causar estragos en la sociedad. Sin embargo, como les explicaba, nuestro cuerpo ya tiene conocimiento de estos y sabe defenderse de estos. La diferencia con la notificación inmediata de las enfermedades de alto potencial epidémico radica en que estas enfermedades de alto potencial epidémico pueden ser muy mortales, ¿sí? Podríamos ser enfermedades que causen la muerte en las personas, que esto es muy, muy, muy grave. También podría ser que estas enfermedades se transmitan muy rápido, como por ejemplo se transmitan por el aire, en este caso sarampión, la tosferina que estamos enfrentando en este momento es este brote a nivel país, o tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al decirle que se transmite por el aire, significa que tiene una capacidad de enfermar a muchas personas. Por una persona enferma, nosotros podríamos tener 15 personas enfermas por este tipo de enfermedades. Entonces, estas enfermedades de alto potencial epidémico necesitamos hacer una notificación rápida para tomar medidas de control. Entonces, nosotros tenemos que conocer la enfermedad, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer la enfermedad y saber a dónde afecta y cómo es que afecta al ser humano. ¿Le va a matar? ¿No le va a matar? ¿Sí? Y si es que ya tenemos este conocimiento, tenemos que ver si es que cómo se transmite, ¿no? Se transmite por la saliva, se transmite por la nariz, se transmite por el aire, se transmite por contacto, o puede ser que nos transmita un vector. Entonces, nosotros al conocer todas estas cosas de las enfermedades, estas características propias de la enfermedad, podríamos saber cómo controlarlas, ¿no? En este caso, hablemos de un dengue con signos de alarma, un dengue grave, hablemos de la fiebre amarilla que también estuvo en el país. Nosotros podríamos hablar de que tenemos unas enfermedades de alto potencial epidémico que ponen en peligro la vida de las personas. Estas enfermedades, yo les voy a dar algún ejemplo de ellas. Ustedes tienen ya en el manual de vigilancia epidemiológica que se les facilitó, tienen desplegadas todas aquellas. Importantes, lo que es la fiebre amarilla, la rabia humana, el cólera, la poliomielitis, la difteria y las otras enfermedades que estábamos hablando. Estas enfermedades tienen que ser notificadas de manera inmediata para su control, como hemos venido diciendo. Esta notificación inmediata, como les decía, es de estas enfermedades que son de alto riesgo, las debo notificar en menos de 24 horas. Esto es importante, yo quiero llegar a ustedes con esto, que no se olviden que estas enfermedades que ponen en peligro la vida de las personas, que ponen en riesgo la salud pública en la sociedad, estas enfermedades, como habíamos hablado, fiebre amarilla, sarampión, tosferina que estamos ahorita, sí, se debe notificar en menos de 24 horas. ¿Y quién la tiene que notificar? La tiene que notificar el personal de salud que estuvo en contacto con esa persona. ¿Sí? No es responsabilidad exclusiva del epidemiólogo, del director de la unidad, del médico especialista, de un odontólogo, no. Cualquiera persona como ustedes, como son técnicos de atención primaria en salud, son los que tienen que hacer esta notificación inmediata y ya vamos a conocer el EPI 1 individual, que es la herramienta con la que tenemos que hacer esto. Entonces, señores TAPS, es importante que este conocimiento ustedes lo vayan ya dejando en su mente que esto se debe hacer, esta notificación se debe hacer en menos de 24 horas en estas enfermedades de alto potencial epidémico. Como les decía, la notificación semanal son de aquellas que son endémicas en nuestra población y también nosotros que tenemos que hacer una notificación inmediata cuando hablamos de brotes y conglomerados. Tiempo máximo para notificación, 24 horas en que vamos a notificar en el EPI 1 individual, ¿sí?
este EPI único individual que ya vamos a ver más adelante, esta ficha cómo se la llene. Tenemos que realizarlo para luego llevarlo hacia nuestra plataforma que tiene el país, que es el CIVI Alerta, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, que tenemos una página que también la vamos a conocer más adelante, y es donde esta página nos va a dar la conexión con el resto de las autoridades. ¿Qué les quiero decir con esto? Como ustedes, como técnicos de atención primaria en salud, van a identificar esta enfermedad que es de alto potencial epidémico. En menos de 24 horas nosotros tenemos que hacer esta notificación en nuestra ficha, que es la herramienta del uno individual, y esto vamos a coger y vamos a subir en un sistema. Este sistema lo tienen usuarios y contraseñas a nivel nacional. Entonces, desde territorio, desde donde tuvo el contacto, nosotros vamos a poder notificarle y va a poder tener conocimiento tanto las personas como está organizado nuestro sistema de salud, tendrá conocimiento el director de la unidad operativa, luego de esto tendrá conocimiento el distrito o el hospital y después de esto tendrá conocimiento la coordinación zonal. Esto inmediatamente será conocido por las autoridades nacionales y podrá tener conocimiento, inclusive llegará hasta la máxima autoridad. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos con esta notificación oportuna e inmediata, cumpliendo las herramientas, ¿qué evitamos? Que la prensa escandalice o que la prensa nos diga a nosotros como operativos de que hay un brote o que hay una enfermedad de alto potencial epidémico. Eso es lo que debemos de evitar, eso es lo que no debe suceder. Ustedes como técnicos de atención primaria en salud tienen que dar esa notificación primero ustedes y luego sí, bueno, el señor ministro o nuestras autoridades que están a nivel zonal o distrital son las que podrían dar la notificación de que se está teniendo casos de una enfermedad de alto potencial epidémico, pero que ya se están haciendo los respectivos controles de brotes, los cortes de la cadena de transmisión, que es lo que se debe hacer como salud pública. Bueno, queridos estudiantes, esta ha sido mi introducción que les he querido dar a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta al momento en las que yo pueda responderlas. Disculpe una pregunta. ¿En qué momento el brote ya se considera una epidemia? Gracias por su pregunta. Es importante esto. Queremos hablar de lo que es un brote, una epidemia. Eh, Nosotros hablamos de un brote cuando nosotros tenemos un aumento de número de casos. En epidemiología siempre nosotros estamos vigilando este tipo de enfermedades, estamos viéndolas semanalmente, diariamente. Es importante en epidemiología manejar los datos semanalmente. Un ejemplo claro, digamos que nosotros tenemos hepatitis A en nuestra población que tenemos por semana unas dos o tres que estamos acostumbrados a tenerlas. Si en esa semana yo tengo 5, 6, 10 o 15, llama mi atención como epidemiólogo y puedo decir que este aumento de casos podría ser un brote, ¿ya? Un gran número de casos en una misma población en un mismo tiempo, podríamos hablar de que eso es una epidemia. La diferencia entre brote y epidemia es que el brote es un número de casos que aún puede ser controlado, que está dentro de una circunscripción territorial, ¿sí? Y la epidemia es de que ya ha avanzado a varias circunscripciones territoriales. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan esta diferencia. Pero en epidemiología también un brote puede ser la presencia de un solo caso, ¿sí? Esto es importante que conozcan. Si nosotros volviéramos a tener aquí un caso de viruela que no hemos tenido hace tiempos, en todo el mundo esto se considera un brote, ¿ya? Cuando son enfermedades nuevas o cuando son enfermedades que nosotros creíamos que ya habían sido controladas y aparecen nuevos casos, estamos frente a un brote. Por eso el Ecuador cuando tuvo un caso de fiebre amarilla que hemos vuelto a tener desde el 2012, no teníamos casos y ahora tenemos nuevamente casos, estamos hablando de que sí estuvimos frente a un brote de fiebre amarilla. Claro, esto que me hace a mí, es esta notificación oportuna, esta notificación inmediata me hace que yo tome medidas de control oportunas
y las controles y no tengan mayor número de casos. Eso es, estimado Gracias. estudiante. Patricia, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Sí, ya damos a conocer menos dentro de las 24 horas nuestro primer caso. La pregunta es si es que yo estuviera en contacto con el paciente. ¿Tendría que dar semanalmente el informe de cómo me encuentro o no? Gracias por su pregunta. Importante, compañeros. Cuando nosotros tenemos un caso y nosotros notificamos, ese caso ya va a ser notificada esa solamente esa vez, ¿sí? Tenemos que conocer y que en el desarrollo de lo que es este programa de epidemiología iremos conociendo sobre los periodos de incubación. Nosotros vamos a ir viendo de que un caso que se le registra, por ejemplo, de fiebre amarilla, va a ser difícil que nuevamente vuelva a tener esa misma persona fiebre amarilla, porque el cuerpo cuando se infecta de fiebre amarilla y si logra recuperarse, porque la fiebre amarilla tiene dos evoluciones. Una que es el paciente evoluciona favorablemente y recupera su salud, o la otra que se complica y está grave y que inclusive puede ir a terapia intensiva e inclusive puede causar la muerte. Si es que es el primer caso y logra recuperar la salud, entonces el sistema inmunitario queda con memoria y no se va a registrar nuevamente una enfermedad. Entonces, esa sería la notificación de ese caso esa vez. Pero si hablamos, por ejemplo, cuando teníamos COVID, nosotros el periodo de incubación es de 15 días, ¿ya? Y la enfermedad dura alrededor de otros 15 días. Entonces, una misma persona, por las diferentes variantes que teníamos, podíamos enfermarnos el 1 de junio y al 1 de julio podría enfermarme nuevamente, pero con otra variante y ahí sería otro caso. Entonces, ahí notificaríamos otra vez a la misma persona con la enfermedad, pero por diferente variante. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque si nosotros no hacemos esto, nosotros estaríamos haciendo un hiperregistro de información si yo estoy notificando cada semana, como usted me dice, al mismo paciente. Entonces, esa no es lo adecuado. Dependiendo de la enfermedad, como le digo, nosotros hacemos el reporte, lo hacemos por una sola vez y esa queda registrado, como ya vamos a ver más adelante, en el sistema de vigilancia epidemiológica. Gracias. Esteban, de pronto otra pregunta. Sí, yo tengo una, profe. Verá, y si supongamos que el sistema falla y nosotros dentro de las 24 horas notificamos sobre el paciente y la enfermedad que tuvo, y si es que el sistema tiene por algún tipo de falla o algo así, ¿qué haríamos en ese caso? Bueno, es importante, como les decía, en este momento nosotros tenemos dos oportunidades. Tenemos la herramienta en físico, tenemos una herramienta en papel o lo podemos llenar de manera electrónica, en este caso en una computadora, y ese sería nuestro registro de respaldo. Con eso nosotros, si el sistema fallara, en el caso que el sistema fallara, bueno, pues se daría comunicación a los TICs y los TICs tendrían que en el menor tiempo tratar de solventar este fallo en el sistema de vigilancia epidemiológica que se produce muy pocas veces porque tiene un buen respaldo. Pero como le digo, si falla el sistema, que ya lo vamos a ver, que se sube en la computadora, pues tendremos en este caso el respaldo que sería el físico, en este caso que podremos tener en nuestra computadora o impreso o a la mano. En lo que es el trabajo de territorio, cuando se hace epidemiología de campo, nosotros siempre llevamos nuestro esfero y nuestra hoja EPI1 individual siempre a la mano, porque como ustedes conocen y como ustedes salen a la comunidad bastante, a veces no tenemos cobertura, no tenemos señal, entonces tenemos que llenar a la antigüita, como se dice ahora, nosotros tenemos que llenar en un papel con nuestro esferográfico todo lo que es la ficha epidemiológica. Entonces, eso es importante. Vamos a ver el sistema. Realmente el sistema, en todos estos 12 años que yo he tenido la oportunidad de manejarlo, ha fallado una o dos veces justamente en el COVID porque hubo un registro muy alto, pero inmediatamente en alrededor de 48 horas estuvimos nuevamente con el sistema en funcionamiento. Entonces, con esto que hemos aprendido
en este momento, que espero que les haya quedado un poco claro. Yo les voy a dar más o menos unos 20 minutos a cada uno de ustedes. Vamos a hacer dos grupitos porque no estamos muchos. Vamos a hacer dos grupos que ustedes van a tener la oportunidad de conocerse y van a tener la oportunidad de trabajar. Vamos a hacer un aprendizaje en base de un problema. Yo les voy a dar un problema a cada uno de ustedes y entre ustedes van a buscar, pueden buscar en el internet, pueden buscar con inteligencia artificial. Ustedes lo que necesiten utilizar, en este caso cualquier tipo de herramienta la pueden utilizar para la consulta. Ustedes me van a decir qué es lo que creen ustedes que es la enfermedad que yo les puse, que ustedes tienen al frente, en ese caso estarían atendiendo en ese momento, y ustedes me van a decir qué es lo que cómo van a notificar, en qué tiempo van a notificar. Entonces, esto quiero que hagamos en grupos. En este momento vamos a hacer en grupo, vamos a dar unos 20 minutos para que hagan esa actividad, para que consulten. Y con eso nosotros regresamos ya a la sala general y los dos grupos me van a presentar y vamos a ver si es que hay alguna falla o si es que está todo bien. Entonces ahorita les voy a repartir en grupos para que hagan esta actividad. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Bueno, les voy a dar un paciente, ¿sí? Es una persona si tienen como escribirle de pronto un esperito en un papel, sí. ¿ya? Es un paciente de 20 años que presenta fiebre de 39 grados, Ujú. ¿ya? Y este paciente los ojos están amarillos. El antecedente importante de esta persona es que estuvo en Panamá, en el desierto del Darién, hace un mes. Perfecto. ¿Ya? Entonces, quisiera que ustedes, por favor, más o menos vayan analizando con el contexto nacional que estamos viviendo, con los signos y los síntomas que le di de este paciente, conversen entre ustedes y vean qué podría ser. Y luego nos reunimos en el aula general y vamos viendo. Importante que ustedes, si es que ustedes en esta oportunidad ustedes ven que es alguna enfermedad que sea de alto potencial epidémico, ¿qué harían? Es lo importante que vamos a discutir en la clase y que si ustedes me lo pueden presentar, en este caso, alguna persona que sea el jefe del grupo. Perfecto. Nos ya, vemos luego. ya, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mm, No, ¿Cómo les va no por acá? entendemos la... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno. buenas. Y como les había dicho, les voy a poner acá, les voy a dictar, les voy a comentar un caso y ustedes van a analizar, por favor, si tienen un papelito, espero que anoten
los signos y los síntomas del paciente y Sí, discuten entre ustedes, ¿sí? Bueno, sí. a ustedes les voy a dar un niño de 6 meses, ¿sí? Es un niñito de 6 meses, un varón de 6 meses que ha presentado en las últimas 24 horas fiebre, tiene una fiebre de 39 grados y tiene una tos muy importante, tiene una tos muy, muy, muy importante. Esta tos inclusive le produce accesos, ¿sí? Entonces, y esto le dificulta respirar, por lo que la madre le lleva hacia donde nosotros a una unidad operativa. Entonces, por favor, importante, analicen este caso que yo les estoy Tengo una dando. pregunta, profe. Sí, dígame. ¿De dónde es el niño? Ya, muy importante. El niño es de acá, del Cantón Ambato, ¿sí? El niño estuvo en el Cantón Ambato y este fin de semana estuvo en la ciudad de Pelileo, ¿sí? Pelileo. Sí. Por favor, analicen estos datos que les acabo de dar. Un niño de 6 meses que está con fiebre, que está con tos en accesos, que dificulta la respiración. Y sí, está en el Cantón Ambato y estuvo el fin de semana en Pelileo. Ya, Analicen, vean qué podría ser y si es que ustedes ven y analizan y encuentran algo que pueda ser algo, alguna enfermedad de alto potencial epidémico, avísenme qué podría ser y qué es lo que van a hacer en este caso si es que es una de estas enfermedades. ya, listo. Gracias. Entonces nos vemos en la sala general. Ya. Gracias. Oye, pero, Gracias. Ya, esto es Serena. ¿en serio? Claro, Sí. esta es Corina. Eh, ¿Ya? Esto es Serena porque tiene en las últimas 24 horas 39 grados. Tiene una tos importante con excesos de dificultad al respirar. Lo que tiene que hacer es bajar la temperatura. El médico tiene que bajar la temperatura y administrar oxígeno si es que es necesario porque le está dificultando. Y de ahí ya tiene que... Hola, Gabriel. Hola, está aquí el profe, no sé si quería hablar con nosotros o solo se quedó en la sala. Ya ¿Mandé? verás, que está aquí el profe, no sé si quería hablar con nosotros. No, ni yo. Me pidieron ayuda. ¿En qué les puedo ayudar? Sí, ¿cómo podemos regresar a la sala? A la Es que sala ya general. terminamos. Yo les regreso en la sala. Como les di 20 minutitos, entonces ya hablo con el otro grupo. Ustedes ya acabaron. Ahorita me voy al otro grupo y vemos si yo también he acabado para regresar a la sala general. no, Ya. Ya, doctor, una consulta. una pregunta, doctor. ¿Qué pasa con las personas que con todos de los síntomas que nos acaba de dar del caso hipotético no reciben atención médica? Bueno, eso sería lamentable, ¿no? Porque si es que no podemos atender a este niño que está con una insuficiencia respiratoria, podría llegar a morirse. Entonces, es importante.
que estos casos, cuando nosotros, como estamos, ustedes están en el primer nivel de atención, son técnicos de atención primaria en salud, inmediatamente ustedes se acerquen a la unidad operativa, porque normalmente ustedes estos casos pueden encontrar en las casas, en los domicilios, porque ustedes salen. Entonces ustedes podrían regresar hacia la unidad operativa, ingresar por el área de emergencia e inmediatamente tratar de referirle hacia un nivel de mayor complejidad, en este caso un hospital básico o un hospital general, para que reciba la atención importante. Claro, eso más viendo los signos, los síntomas, la clínica, cómo está el paciente. Doctor, pero ¿qué pasa con las personas que están en comunidades lejos? A pesar de que los personas, aunque yo no trabajo en salud, pero estoy dentro de una institución en que se tiene conocimiento de estos casos, ¿qué pasa en las comunidades o en los sectores donde no alcanzan a llegar los técnicos de salud y son gente que no acude a la medicina? Ya sé que me dice que pueden morir, pero se registran después de estos casos como mortalidad, ¿no? ¿Cómo está? Buenas noches. Me imagino que usted es la abogada que me dijeron que iba a ser parte de esta sesión. Muy, muy buenas noches, bienvenida. Bueno, Gracias. realmente como están los muchachos de acá, son los técnicos de atención primaria en salud. Es la obligación de ellos llegar hasta lo último de las comunidades, ¿no? Eh, para eso fueron contratados y tienen una noble labor. Realmente el Ministerio de Salud Pública lo que hace es que estas personas que son de difícil acceso, como usted bien dice, em, traten de tener atención oportuna mediante los técnicos de atención primaria en salud. Realmente la realidad es bastante difícil, ¿no? Hay lugares inclusive donde ni siquiera pueden llegar los técnicos porque Exacto. son donde no hay accesibilidad, no hay carretera, se tiene que llegar en avión o se tiene que llegar en lancha. Entonces esto es bastante complicado. Sin embargo, cuando los técnicos el personal de salud que está cerca, un auxiliar, logra tener contacto con estas personas, lo que hay que, como le digo, es tienen que llevarlo de la manera más pronta posible y como se pueda llevar, hacer el transporte hacia estas unidades de llevar hasta las unidades de salud para que lleven atención oportuna y que tengan una atención que pueda salvar la vida de ellos. Los casos se tienen que registrar. Recuerden que estos casos, por un caso que yo tenga de tosferina, yo podría tener hasta 15 casos nuevos. Entonces, en estas comunidades que usted menciona que son muy lejanas y que no tienen accesibilidad, va a ser bastante más, más rápida la transmisión. ¿Por qué? Porque en estos pueblos, en estas comunidades, el número de personas no son muchos. Hablemos de que ahí viven unas 50, 100 personas. Y si una persona estuvo enferma, la mayoría de esas personas tienen contacto entre ellos y entonces la transmisibilidad de la enfermedad va a ser más amplia y van a ver, tranquilamente puede enfermarse toda la enfermedad, toda la comunidad en el menor tiempo posible y eso puede producir graves problemas de salud para esa comunidad. Doctor, como veo, usted está dentro de lo que es la región de la sierra, pero ¿qué pasa con las comunidades del oriente? Donde como usted sabe, hay muchas comunidades que no tienen un acceso, no tienen carreteras, muchas veces es por vía fluvial y no tienen centros de salud ni siquiera. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Y como usted acaba de decir, se contagian y hablaríamos de una mortalidad muy alta. Sí, bueno, en la Amazonía, las comunidades, muchas de las comunidades son de difícil acceso. Se llega solamente, como le explicaba, en avioneta o en lancha, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Normalmente el sistema de salud lo que tiene son actores comunitarios como son los chicos que están aquí, TAPS, tienen además de estos auxiliares y ellos tienen medicina que pueden darle en el sitio, ¿ya? Ay, Entonces, ellos es el primer control que se hace, ¿no? Entonces, ellos tienen acceso a analgésicos, tienen acceso a antibióticos y tienen acceso hacia un tipo de comunicación. Siempre hay cómo comunicarse. Hay cómo comunicarse a través de Internet, porque inclusive dentro de allá hay Starlink, ¿sí? Ahí las comunidades han logrado comprar eso
para tener internet satelital. No son todas, son algunas. Y también tienen radios UHF. Las radios UHF son muy básicas y tienen contacto con las avionetas, en este caso con los aeropuertos que tienen en las diferentes ciudades de la Amazonía, y logran dar este mensaje, esta alerta, que es lo que estamos aprendiendo esta noche, de dar alertas, ¿sí? Dar alertas para que alguien nos ayude, ¿sí? Entonces, los técnicos de atención primaria en salud, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger, van a notificar, ¿qué es lo que estamos aprendiendo esta noche? A notificar estas enfermedades que son de alto potencial epidémico, y con eso va a haber alguien más que se preocupe y va a decir, ah, están acá con personas que tienen síntomas respiratorios graves, a lo mejor hay un muerto, que es lo que pasa normalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar brigadas para ir a sacar a esa gente si es que es necesario sacarlas, o ir a atender en territorio. Entonces, de esa manera se logra combatir, en este caso, tanto la enfermedad como la mortalidad. Como usted bien dijo, la mortalidad es importante, podría ser importante si es que no se llegara a actuar inmediatamente. Entonces, Gracias, eso doctor. voy a ir a la otra sala, y si es que ya están, nos vemos en la sala general. Hecho, gracias. Listo. Buenas noches. ¿Cómo les va? Todo bien, profe. Muy bien. No se, Tenemos, no dime. se preocupe, Patricia, no se preocupe, los bebés están bien, bien, bien recibidos acá. Conocemos que tienen los hijitos y estas altas horas de la noche. Lamentablemente nos pudimos reunir a otra hora, pero no se preocupe. ¿Acabaron ya? Sí, tenemos varias Sí, sospechas de lo que podría ser y el procedimiento que debemos realizar. Entonces, ¿estamos listos Eso, para ir a la sala general para seguir conversando correcto. con el otro grupo? Sí, Muy sí. bien. Sí, Entonces, el otro grupo también ya acabó, entonces nos vamos a volver a reunir en la sala general. listo. Buenas noches, ¿estamos todos? Sí, Ya. Sí. Bueno, Eh, en esta actividad vamos a hablar sobre un representante de cada grupo. Quiero que me exponga qué es lo que sospecharon, qué es lo que van a hacer. Terminamos esta actividad y nos vamos a dar unos 5 o 10 minutitos para poder ir al baño o tomar un cafecito para refrescarnos, para entrar en la parte final de la clase. Entonces, del grupo uno, el representante, ¿quién es el representante del grupo uno? Yo. Es Gabriel Velasco. Gabriel, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué sospechan? ¿Qué pasa? A ver, primero que nada, sabemos que esta es una enfermedad tropical. Tenemos varios diagnósticos que podrían ser fiebre amarilla, leptospirosis, hepatitis viral, paludismo, dengue grave. Para esto, tenemos que realizar un par de análisis más para ver si es que existe lo que es vómito, orina oscura, palidez, hermoconcentración, entre entre otros síntomas. Lo primero que debemos hacer después de estos análisis es notificar de inmediato a lo que es el CIBE en las primeras 24 horas, llenar el formulario EPI-1 y enviar para que realicen los análisis de todas las muestras
y descartar las otras enfermedades. Muchas gracias, Gabriel. De pronto, Patricia también estaba en el grupo. Sí, ¿Algo más de pronto que usted considere? no, todo lo que dijo mi compañero estábamos debatiendo en la sala. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Quiero felicitarles realmente ustedes, sin ser médicos, pero sí como parte de personal de salud, han hecho un muy buen diagnóstico diferencial en lo que podrían estar enfrentando, ¿no? Entonces, ustedes, aparte de esto, como bien nos han dicho, que podría ser un caso de fiebre amarilla, que puede ser un caso de leptospirosis, un caso de dengue. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes lo han dicho muy bien, compañeros, cuando tenemos estos casos, que estas enfermedades que son de alto potencial epidémico, no tenemos que hacer la notificación, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer esta notificación inmediata en menos de 24 horas, ¿sí? En menos de 24 horas, utilizando en este caso la herramienta que es el EPI 1 individual para luego esto subir al CIVI Alerta que vamos a ver adelante. Y con esto hacemos nuestra notificación. Lo que estamos pidiendo es ayuda, estamos pidiendo refuerzos para que las autoridades, para las personas que nos puedan ayudar más, vengan a darnos un contingente y podamos hacer el control de estas posibles patologías que no sabríamos qué es, ¿no? Porque es bastante general, como yo les decía, es una persona que tiene fiebre, que está itérico, y como bien ustedes han dicho, podría ser cualquiera de estas enfermedades. Tendríamos que hacer la toma de las muestras, de los exámenes para hacer laboratorio y confirmar cuál de estas enfermedades sería. Podría ser fiebre amarilla, podría ser leptospirosis, me quedaría con cualquiera de ellas, pero esto se hace, el diagnóstico se hace con laboratorio. Pero eso es lo importante que ustedes como técnicos de atención primaria en salud lo realicen, la notificación. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que llegue un examen que nos diga sí fue leptospirosis, sí fue fiebre amarilla, sí fue dengue. No podemos esperar eso, porque mientras esperamos eso, esa persona que tenía esta sintomatología va a seguir enfermando al resto de personas. Entonces, en epidemiología, esto es lo importante. Nosotros con el caso sospechoso trabajamos. No esperamos al resultado definitivo. El resultado definitivo, con las técnicas modernas que hay, técnicas moleculares, inclusive pueden demorarse hasta 24 horas, 48 horas, 72 horas. Y eso es bastante complicado, ¿sí? Imagínense en 72 horas que yo deje a una persona que puede enfermar a 15 y si no le hago el aislamiento correspondiente, yo tendría inmediatamente un brote o una epidemia. Sí, entonces muchas gracias por su participación, lo han analizado bastante bien y creo que estamos bastante bien llegando con ustedes con el concepto. Del grupo 2 el representante, Soy yo el que va a presentar el caso. Me llamo Esteban y tenemos un paciente que es un niño de 6 meses. Es un niño varón. Ha presentado por las 24 horas fiebre y, y tos, y tiene demasiada tos con un poco de acceso. El niño es de Ambato y el fin de semana pasó en Pelileo. Así que mi compañera Verónica va a decir todos los pasos a seguir. gracias. Buenas tardes. Como mi compañero le estaba indicando, el niño tiene 6 meses. Lo que primerito tenemos que hacer es, como personal de salud, el médico tiene que bajar esa temperatura para tenerlo, primero que nada, al bebé calmado. Aparte de eso, tienen que hacerse los exámenes complementarios y si es que es necesario, porque como es una tos con dificultad y que tiene bastante acceso, lo que tienen que colocarle posiblemente es hasta oxígeno. Nosotros, nuestro diagnóstico diferencial, estábamos pensando en una tosferina, que igual tendríamos que emitir directamente, emitirlo a la parte central con un EPI para que quede como constancia de que ese paciente está vulnerable. Muchas gracias, Verónica. Bueno, agradecer al grupo 2, importantes sus reflexiones y están muy bien encaminadas, ¿no? Tenemos justamente con la realidad nacional que estamos viviendo.
Sabemos que está en la comunidad circulando, en este caso, lo que es Bordetella petrosis, que da la enfermedad de la tosferina, y ustedes han analizado bastante bien. Muy probablemente ese caso sea una tosferina, como ustedes nos han dicho, porque es un caso bastante patognomónico, como se conoce. Tiene un niñito de 6 meses que está con fiebre, que está con accesos de tos que le dificultan la respiración. Esto muy probablemente sea una tosferina. Y si es una tosferina, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, tendríamos que, o sea, hacer el EPI uno individual. Muy bien, Ya, de ahí lo que se podría tratar de hacer ya, si es que le vemos al niño, o sea, en muy mal estado, es intentar bajarle la temperatura, administrarle oxígeno y darle la atención primaria necesaria, porque aún no sabemos si el niño esté cerca de nuestro lugar o estemos o le hayamos ido a ver. O sea, me refiero a que hay que accionarse rápido y lo más importante es enviar el EPI uno para poder correcto. Verifique. atenderle. Exactamente. Recuérdense que lo que nosotros estamos aprendiendo esta noche es hacer la notificación inmediata, ¿no? Entonces, como bien lo decían ustedes, como lo dice bien Esteban, es hacer el EPI 1, que es nuestra herramienta, que va a ser la que informe al resto de la gente de que tenemos una enfermedad de alto potencial epidémico. Ustedes han identificado bien la enfermedad de alto potencial epidémico que podría ser la tosferina. Pero aparte de esto, es muy importante también hacer la notificación, como dice Esteban, la notificación inmediata en menos de 24 horas a través de las herramientas correspondientes, que es el EPI1 individual, y en el sistema que tenemos, que es el CIBE Alerta, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando a conocer al resto de personas, en este caso, si yo soy, ustedes como técnicos de atención primaria en salud, ¿qué es lo que están haciendo? Están dando a conocer hacia las personas de mayor nivel para que puedan venir a ayudarles a contener este posible aumento de casos, posible brote, posible epidemia, a controlar esta enfermedad de alto potencial epidémico que pone en riesgo a la comunidad, ¿no? Porque pueden haber más casos. Es muy importante que esto lo comuniquen. Yo hasta el momento les agradezco. He visto que están con bastante atención y que ustedes están manejando bastante bien esto está quedando bastante bien impregnado en ustedes sobre esta de la notificación. Démonos unos 5 minutitos para tomar un cafecito y nos vemos enseguida, por favor. Gracias. Gracias.
Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Para poder continuar, esperemos que lleguen los compañeros. Esperamos un minutito más para que se reintegren Judith y Verónica y para continuar con la clase. Eh, Disculpe, Santiago también. Sí, dígame, Gabriel. ¿debemos hacer algo con ese QR? Sí, justamente deme 2 segunditos y ya les explico lo que vamos a hacer hasta que se integren todos, hasta que llegue Judith y Verónica. Santiago también. Yo estoy aquí. Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Por favor, ahorita me imagino que ustedes en sus pantallas están viendo el código, un código QR, ¿verdad? Sí. Por favor, necesito que escaneen con sus teléfonos el código QR y vamos a hacer una actividad, ¿no? Vamos a hacer una actividad, es un quiz, es un jueguito y quiero que sean partícipe de esto, ¿no? Por favor, quisiera que empiecen con el escaneando y contesten este jueguito, este quiz, donde ustedes van a encontrar preguntas con respuesta y vamos a jugar un ratito, vamos a relajarnos un poquito. Comiencen con la actividad. Me cuentan si ya tienen todo, si ya todos escanearon el código QR. Doctor, no puedo escanear. ¿Qué pasó? Estoy, desde mi celular estoy en la reunión. ¿Cómo puedo? Ah, está con su celular, no tiene la computadora. No, No, no importa, va a ser bastante difícil si no tiene su personal. Por si acaso alguien nos puede compartir el link, porque a mí tampoco me está funcionando bien. No me lee el QR, Ya, ya les voy a compartir el link entonces. por favor. gracias. Me confirman en el chat, acabo de mandar el link para que puedan ingresar. Sí, sí funciona. Es de Kahoot, ¿verdad? Es Kahoot, sí. Vamos a jugar en Kahoot. Avísenme si ya todos están en Kahoot. No, yo no tengo tampoco a mí no me llega. En el grupo tampoco está. Mm, el resto de personas les llegó en el chat. Yo Profe, y el estoy, que ya terminó. yo ya también terminé. Muchas gracias. Me llegó el link, pero no se abrió. ¿Tampoco se le abrió el código QR? No, tampoco, porque también estoy en el celular. Bueno, va a ser un poco difícil las personas que no tengan las personales, los que hayan podido.
Gabriel ya logró solucionar. Sí. Sí, entonces tú también ya Ya, jugó. y ahorita yo también ya puedo entrar. Judy de pronto. Ahorita pude entrar, Allá, muy bien. pero mm, ya Mm. ingresé. Entonces ahorita vamos a ver cómo les ha ido. La primera pregunta, 24 horas. Sí, ya vamos a ver. ¿Estoy compartiendo pantalla con ustedes o no? No, Estamos en el juego. Denme 2 segunditos, por favor, que tengo un problema ahorita con la proyección. Ya terminé. yo no pude responder la última pregunta. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Bueno, estos son sus resultados. Un poquito tuve problemas con el Kahoot, pero bueno, ya jugaron todos. Quien quedó en primer lugar es Esteban, ¿sí? Con 83%. Le sigue Verónica con 83%, Gabriel un 67%, Patricia sacó el 50%, Santiago Torres también el 50% y Judy el 50%. Espero que les haya jugado, les haya gustado. Este jueguito es una manera un poquito divertida de también aprender, ¿no? Con esto hacemos el reforzamiento. Sí me preocupa un poquito ahorita que vamos a tener que
reforzar un poco más en el sentido de de las preguntas para que ustedes al final de la clase tengan un mayor conocimiento sobre esto. Ahora, continuando con la clase, les voy a hacer una presentación de cómo, de cuál es la ficha de investigación clínico-epidemiológica, ¿sí? Para que ustedes la conozcan. Quisiera que me digan si es que ustedes están viendo en la pantalla, están viendo una hoja de notificación que dice CIVI Alerta EPI 1. Sí, Sí. Ya, individual. sí, muy bien. Entonces, bueno, esta ficha de investigación epidemiológica se compone de lo que son las partes de notificación del LP1 individual. Entonces, aquí lo que nos va a identificar es a qué parte del sistema de salud nosotros pertenecemos. Pertenecemos al Ministerio de Salud Pública, a las Fuerzas Armadas, al IES, pertenecemos a alguna ONG. Estos datos de notificación nos identifican quiénes somos y de dónde estamos reportando. Nos pide la semana epidemiológica. Recordemos que un año calendario se divide en 52 semanas y estas 52 semanas son las semanas epidemiológicas. Entonces, de ahí nosotros vamos a poner, si ustedes pueden ver aquí con el cursor, vamos a ver, vamos a poner el nombre de la unidad de donde estamos notificando. Por ejemplo, me acuerdo que decían algo acá de la Simón Bolívar, de Ambato, de Atocha. Entonces, aquí iría el nombre de eso, ¿no? Desde qué provincia estamos reportando, el cantón, la parroquia. Esto es importante que ustedes lo llenen de una manera completa. ¿Por qué? Porque aquí están identificándose ustedes quiénes son, de dónde nos están llamando, de dónde están notificando, porque ya tenemos que ir, ¿sí? La fecha de atención importantísimo y el nombre de quien notifica, en este caso su nombre, el de la persona que está notificando, en este caso, estas enfermedades que tengan un alto potencial epidémico. Sí, vamos a poner de aquí ya la identificación, no de la unidad de donde nos están reportando, sino aquí vamos a poner los nombres del paciente del que estamos atendiendo, ¿no? Vamos a poner el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, el segundo nombre. Esto es importante ponerlo, saber identificar a la persona que está enferma. Sabemos que no todos tendrán de pronto dos apellidos, dos nombres, pero es muy importante identificarlo. Recuerden que cuando conversábamos en las salas pequeñas, hubo la pregunta que hay lugares de difícil acceso. Entonces, normalmente en estos inclusive no tienen ni el número de cédula. Y ustedes como TAPS tienen que conocer esto, que la manera de identificar una persona son por sus nombres, sus apellidos y también por lo que es su número de cédula. Pero como les digo, a veces en estas partes no tienen el número de cédula, ¿ya? Entonces, los nombres son importantísimos. Es importante identificar a esta persona de manera adecuada porque en esta identificación nosotros vamos a correr pruebas y vamos a saber de quién se trata para poder identificarlo de manera adecuada. Vamos a poner su número de expediente clínico o historia clínica, que ustedes saben que es el número de cédula, la nacionalidad, dependiendo de dónde sea. Estas cosas parece que no fueran muy importantes, pero son bastante. ¿Por qué? Porque a veces en un país tenemos unas enfermedades, en otros países tenemos otras enfermedades. Vamos a poner lo que es el sexo, es hombre, es mujer, la fecha de nacimiento y la edad en años. Importantísimo esto también la edad, porque según los grupos de edad podemos presentar algún tipo de enfermedad. El lugar de residencia, importantísimo saber esto también, el lugar de residencia, porque de aquí es donde el paciente vive, donde el paciente se desenvuelve. La persona que está con esta enfermedad de alto potencial epidémico es la que nos va a decir con quién estuvo en contacto, a cuántas personas puede enfermar, ¿no? En un lugar donde viven pocas personas o la enfermedad no se va a transmitir tanto, pero en un lugar hacinado, por ejemplo, va a ser la transmisión más grande. Entonces, tenemos que saber en dónde se está produciendo esto. Entonces, ahí preguntamos en dónde vive, la provincia, el cantón, la parroquia, identificarlo de manera adecuada y la dirección exacta.
No es lo mismo decirles, por ejemplo, que aquí una dirección me dicen que vive por, no sé, se me ocurre en una ciudad tal, me dan el nombre de una calle, Las Ceballos, por ejemplo, acá los que viven en Ambato. Entonces, si dice que vive en Las Ceballos es larga, Las Ceballos es por lo menos de unas 10 cuadras. ¿En dónde es que vivirá esa persona? Imagínese si usted va a comenzar a preguntar en las 10 cuadras a todas las personas dónde vive una persona, va a resultar bastante difícil. Entonces, es importante la identificación exacta, la dirección exacta de dónde vive una persona, dar direcciones completas, por ejemplo, Guayaquil y Sucre, con el número de pronto 0123. Es mucho más fácil llegar a esa persona que si solamente me ponen en las Ceballos. En los lugares donde son de difícil acceso, nosotros ayudamos con las referencias. Es importante ver dónde son estas referencias. Por ejemplo, si es en una comunidad del interior de la Amazonía, Capaui, ya, entonces ahí no hay nombre de calles, ahí no hay absolutamente nada, pero sí tenemos referencia cerca de la escuela, al lado de la escuela, por el salón comunitario, por al lado del centro de salud, por donde viven los misioneros. Entonces es importante hacer esa referencia. También allá son largos trechos que se toca caminar si es que nos dijeran que solamente es en Capaui, son comunidades bastante amplias. Teléfono, si tenemos teléfono, obviamente nosotros tendremos que llenar el teléfono. Lugar probable de la infección. Importantísimo esto también dentro de la notificación, porque nosotros al dar un lugar probable, ojo, que escúchenme, probable de la infección, vamos viendo de dónde pudo haberla traído, ¿no? Cuáles son sus contactos, en dónde pudo haber contraído esta enfermedad. Saber que si la trajo fuera del país, ¿sí? Saber si es que la hizo acá, la contrajo acá mismo en el país. Es muy importante saberla eso, porque cuando traen de otro país es una enfermedad importada, pero si la cogió aquí es una enfermedad autóctona y nos preocupa inclusive un poco más porque si la traemos de lejos podemos controlar el brote, pero si sabemos que ya está aquí significa que ha habido más casos dentro de la comunidad y va a ser más difícil controlar el brote. Eso en cuanto a la identificación del paciente que debe ser muy importante. Tenemos que ver acá los datos clínicos. ¿Por qué es importante también aquí los datos clínicos? ¿Cuándo empezó la enfermedad? Por los periodos de incubación que ustedes deben conocer. Los periodos de incubación son importantes saberlos porque una enfermedad se puede transmitir en los 3 primeros días, en los 4 primeros días, en la primera semana. Importante saber el inicio de los síntomas para saber en qué etapa estamos del contagio. Ponemos el día, el mes, el año, ¿no? Un diagnóstico inicial, podemos poner lo que ustedes consideren como hicieron en la práctica. Ustedes vieron, eh, en la práctica ustedes vieron que ustedes tenían unas enfermedades de alto potencial epidémico. Ustedes pensaron en fiebre amarilla, pensaron en dengue, pensaron en leptospirosis, pensaron en la tosferina. Entonces, es aquí donde va ese diagnóstico, ¿no? Lo que nosotros sospechamos. Importante saber los grupos prioritarios, si está embarazada, si no está embarazada, si es que en el caso que estuviera embarazada, las semanas de gestación. Y lógicamente nosotros acá siempre vamos a utilizar lo que es las muestras de laboratorio. En epidemiología, eso sí, vamos a manejar siempre una muestra de laboratorio para confirmar o no confirmar la patología que estamos en estudio, ¿no? Es difícil que solamente lo hagamos por manera clínica, es muy difícil en estas enfermedades de alto potencial epidémico, necesitamos un laboratorio, ¿sí? En esto nosotros vamos a poner el tipo de muestra que nosotros hagamos. Aquí hemos puesto, por ejemplo, que hemos hecho un hisopado nasofaringeo, que esto se lo hacía muy comúnmente en lo que es el COVID, pero podemos tener, las muestras pueden ser orina, sangre, heces, inclusive cabello, dependiendo de la patología que nosotros estemos estudiando, ¿no? El nombre y la ubicación del laboratorio es importante tenerle para saber qué capacidad resolutiva tenía. Entonces, este es el EPI 1, queridos estudiantes. Este es el EPI 1, este es el EPI 1 individual que maneja el CIVI Alerta y esto es lo que tenemos que saber manejar. Como ustedes me preguntaban, esta es la parte que nosotros hacemos inmediatamente cuando tenemos el contacto con la persona. Es difícil cuando estamos en el campo, ustedes como técnicos de atención primaria en salud,
es difícil que ustedes tengan en contacto de pronto con una computadora, que tengan un teléfono inteligente, a veces es difícil o no hay señal. Tenemos nuestra hojita, tenemos nuestro esfero y nosotros llenamos esta herramienta con las diferentes variables que nos presentan. Con eso, cuando nosotros tenemos esto, tenemos este respaldo escrito, nosotros podemos coger y vamos al Internet cuando ya estemos en la unidad operativa. Nosotros vamos a ir al Internet, vamos a poner en nuestro enlace, nosotros vamos a poner viepi.msp.gov.es en nuestro buscador, cualquiera que sean ellos, se maneja bien en Mozilla, se maneja bien en lo que es en Google. Entonces usted pone esta dirección electrónica y le va a salir esta página. Quisiera que me confirmen si están viendo ahorita lo que dice Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública Ecuador, una pantalla verde. Sí, ¿Sí? ¿Todos Sí, lo están viendo? Muy gentil. Entonces, estudiantes, esto es importante. Este es el lugar en donde nosotros vamos a hacer la notificación. Entonces, acá nosotros tenemos usuarios, tenemos contraseñas. Yo voy a utilizar una usuario y una contraseña que yo manejo. Entonces esto es, ¿cómo se llama? Esta es una clase que ustedes van a ver, esto es algo práctico de lo que se hace en la realidad, ¿no? Entonces nosotros manejamos un usuario, una contraseña, que la vamos a poner. Entonces, ya cuando hemos puesto nuestro usuario y nuestra contraseña, nosotros ingresamos hacia el menú del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Nosotros tenemos tres pestañas en las cuales nos van a dar el calendario epidemiológico, vamos a salir del programa y noticias de la OPS y la OMS. Nuestra pestaña que nos interesa mucho es la de vigilancia, ¿sí? Y cuando estamos en vigilancia, nosotros ponemos registro de eventos. Acuérdense que nosotros estamos notificando y que ahorita ya hicimos nuestra herramienta que es el EPI 1 individual y que yo a ese EPI individual lo tengo que hacer un registro. Entonces, el registro del evento a mí me dice, como les decía, el grupal y el individual. Recuerden que en el grupal es para las enfermedades endémicas y el individual son para las que generan alerta, estas enfermedades de alto potencial epidémico. Nosotros damos un clic en generación de la alerta y nos va a salir un diálogo, un nuevo cuadro, donde nos va a preguntar en dónde estamos. Sí, miren, entonces nosotros estamos en el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos otras opciones como podría ser el IES, podría ser la policía, podría ser las Fuerzas Armadas. Estamos en la zona 3. El país se compone de 9 zonas, como ustedes saben. El distrito al que pertenecemos, hay un sinnúmero en el país, en este caso vamos a estar en el Pastaza Mera Santa Clara. El establecimiento al cual yo pertenezco, en este caso al Hospital General Puyo, y nos da una opción para dar a lo que es la fecha de atención. Vamos a pensar que este paciente hemos atendido el día de hoy y nosotros podemos poner una identificación. Entonces, ponemos la identificación del paciente. Recuerden que esto es lo que solicitábamos en el EP1 individual y vamos a poner mostrar. Inmediatamente nos manda otro cuadro de diálogo en donde nos dice que qué queremos hacer. Nosotros queremos hacer una nueva notificación. Entonces ahí nos muestra el formulario que nosotros tenemos en físico, nos va a dar ahora de manera electrónica. Nos pregunta, ¿cuándo atendimos? Hemos atendido esta fecha, ¿no? El 19 de junio del 2025. La persona que notifica
En este caso va a ser el nombre de la persona que estuvo en contacto con ese paciente. Recuerden que no es necesario que sea el director médico, ni el epidemiólogo del distrito, ni tiene que ser un médico, un odontólogo o una enfermera. Cualquier personal de salud que estuvo en contacto con esta persona que pensamos que tiene una enfermedad de alto potencial epidémico puede notificar. Ponemos un número de cédula y ustedes van a ver que el programa normalmente se registra. ¿Me pueden ayudar con algún número de cédula de ustedes? Porque a mí me dice que estoy registrado. 180, Ya, 512, ya, 7477. ya veamos si es que no está registrado. Ya. ¿Está bien su número de cédula? Sí, Bueno, ponemos aquí los apellidos. Y sus apellidos son, Cobos Torres. sus nombres. Esteban Roberto. Muy bien. Vamos a ponerles unos de los que están aquí. Para el ejemplo, em, he cambiado a otro número de cédula de una persona para que se vea que este programa está articulado inmediatamente con el registro civil y se pone, cuando usted pone el número de cédula, se pone inmediatamente los nombres, los apellidos, la nacionalidad, si es hombre, si es mujer, la fecha de nacimiento, la edad en la que usted tiene. Entonces, lo que nos queda por llenar, por ejemplo, es el número de historia clínica, que normalmente es el mismo que es la cédula, como ustedes saben, es la cédula, el número de historia clínica. Ya, ponemos la ocupación, puede ser, como nos sugiere aquí, puede ser jubilado. La autoidentificación es muy importante que nosotros también pongamos esta variable, dependiendo de lo que nos diga el paciente. Ya nos dice la provincia en la que vive, Pichincha, Quito, la parroquia Cumbayá y la dirección exacta, ¿no? Miren cómo va en Quito, en Cumbayá, Nápoles es la principal y Las Rojas que es la secundaria e inclusive nos ponen el número de domicilio. Entonces esto es importante, miren cómo se autocarga. En el caso de que hubiera un teléfono, se podría poner un teléfono y el lugar probable de la infección según lo que nos diga el paciente. Esto es importante, nos pone la fecha de inicio de los síntomas. Nosotros eso vamos a preguntar al paciente, digamos que nos haya dicho que es el 2 de junio, nosotros ponemos, y aquí nos despliega un menú donde tenemos todas las enfermedades de alto potencial epidémico que ustedes pueden encontrar en el manual que ya se les compartió en el grupo de chat. Nosotros, por ejemplo, estamos pensando de que este paciente tiene, digamos que tiene lo que hemos visto en esta clase también, lo que es la fiebre amarilla. Nos pregunta si tienen comorbilidades o no. Nos pregunta si tienen antecedentes de viajes, si tiene una movilidad fuera del país. Nos dice la fecha de la salida del último país. Se nos despliega un calendario donde nosotros podemos poner las fechas, el lugar del viaje a donde se ha ido el paciente en este caso, si tuvo antecedentes vacunales, ¿ya? En este caso, normalmente la gente puede decir sí, puede decir no. Normalmente nos dice que no han tenido antecedentes vacunales, si está embarazada, si no, y la muestra de laboratorio. Siempre, como les decía yo, es importante que tengamos la muestra de laboratorio y nosotros tenemos que tomarla. Ustedes ven que cuando ponen que sí, vamos viendo cuál es la muestra de orina que hemos pedido. En este caso, nosotros para este caso pediríamos suero y ponemos la fecha de la toma, ¿no?
En este caso podríamos poner que tomamos el día de hoy, el 19 de junio del 2025. Entonces, con esto nosotros tendríamos que poner grabar y habríamos hecho nuestra notificación. Por cuestiones, obviamente, de que esto no es cierto, no podemos grabarle porque haríamos una notificación falsa. Entonces, hemos visto cómo se registra en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública y con esto, cuando ustedes ya llegan a hacer esta notificación, inmediatamente se da por concluido el ciclo de la notificación inmediata. Con eso están cumpliendo ustedes todo el proceso que hemos aprendido en esta noche, que es la identificación de una enfermedad de alto potencial epidémico y la notificación con sus diferentes etapas. La notificación que esta debe ser en menos de 24 horas. Esta notificación que sea en menos de 24 horas y que tiene que ser tanto en la herramienta que tenemos, que es el EP1 individual que tenemos en físico, y luego que esto vamos a pasarlo en el sistema informático, en el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Alguna pregunta que quieran realizarme? No. Entonces, para culminar, lo único que quisiera es que en sus chats hagamos una reflexión, ¿sí? Hagamos una reflexión. Y quisiera preguntarles y que me pongan en el chat, por favor, acá del este. Bueno, ahí les vemos sus identificaciones. Y lo que quiero que me respondan es, eh, ustedes, con lo que han recibido ahorita, cuáles son los obstáculos que ustedes creen que puede haber para esta notificación de manera oportuna? Entonces, nos damos unos 5 minutitos para que ustedes pongan en el chat y con eso vamos cerrando el módulo del día de hoy. Sí, yo, o sea, yo tengo una... ¿Sí se me escucha? Sí, sí, la escucho. Ya, yo tendría un inconveniente, o sea, como ser cómodos, o sea, con la usabilidad y todos. O sea, me refiero a si tuviéramos el equipamiento correcto para ir a visitarle a una persona X que esté enferma o algo y no tengamos los recursos necesarios para poder visitarle y poder atenderle bien al paciente. O sea, a eso me refiero. Para mí eso es, es un inconveniente muy grande, Y porque a está veces muy no se... bien, Esteban. Está muy bien lo que usted reflexiona. El hecho de que no tengamos, pues en este caso, movilidad o no tengamos cómo llegar hacia esa otra persona, eso es un obstáculo, ¿no? Es un obstáculo. También sería bueno si usted quiere ponerme ahí una opción de cómo solventarlo, sería muy importante. Realmente las distancias geográficas, los difíciles accesos geográficos, son son obstáculos que no nos permiten hacer la notificación oportuna. También el desconocimiento de la norma, de las reglas de juego, hacen que también no nos permita, son obstáculos que no nos hacen tener una notificación oportuna. Recordar, valga la pena ahorita decirles que la notificación en el país
No es mala, de un 90%, pero debería ser el 100%. Yo también tengo otra pregunta, ¿puedo? Claro, siga, con gusto. Lo que es la seguridad, porque hay veces en que tendríamos que movernos a un barrio en donde la seguridad no es importante. Eso es un inconveniente para mí muy, muy grande. Sí, importantísima su pregunta también. En el momento que estamos viviendo en el país, la seguridad es un factor que hace que las cosas no se lleven adecuadamente ni se cumplan las normas. Hay ejemplos claros en lo que es en el área minera, acá por Limones, no dejan ingresar al personal de salud en ese sector, y ahí ha habido brotes de malaria. Entonces, las personas inclusive ya prefieren aguantar la enfermedad antes que recibir el tratamiento. Y con esto no se puede notificar, si ni siquiera se puede ingresar, menos aún podemos hacer la notificación. Se trata de conversar con este caso entre las instituciones, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Gobierno, y se trata de cuando se hacen estas brigadas, se trata de que acompañe con Policía Nacional inclusive con el Ejército. Cuando se trabaja conjuntamente con eso, se brinda mayor seguridad hacia las personas que hacemos salud y las que, como ustedes, técnicos de atención primaria en salud, o como las personas los médicos, las enfermeras, odontólogos, vayan resguardados con estas personas. Entonces, esto se puede trabajar, pero no siempre es la norma, y por eso es muy importante que la seguridad sería un obstáculo para hacer este tipo de notificaciones. Y una última pregunta, lo que a veces suele pasar, lo que antes, o sea, supongamos, o sea, es una, como que hay una falta de evaluación de riesgos a la zona que vamos. O sea, me refiero a que tenemos mala información o hay algún problema para llegar al lugar y atender al paciente. O sea, me refiero a todo eso, o sea, que una persona que llame y no dé claramente la información y no sepa, no se sabe bien a dónde vamos, sea por seguridad, sea porque está mal dicha la calle, sea por cualquier cosa que no se pueda llegar de una manera más fácil hacia el Sí, paciente. le entiendo perfectamente. Realmente estas cosas sí pasan y pasan en la realidad, y por eso les explicaba cuando les enseñé la ficha del EP1 individual, que hay que llenarlo de muy buena manera y de lo mejor posible para llegar hacia esa persona. Las direcciones exactas es importante decirles, y a veces también tenemos que decirlos del personal de salud, también por un poco de comodidad. No realiza las averiguaciones correspondientes para llegar a un sitio exacto. ¿Qué pasa con eso? Pasa que ponemos direcciones a veces hasta inventadas, y cuando va el grupo a tratar de contener, de cortar las cadenas de transmisión, realmente no encuentran las direcciones. Es por eso importante de ser también en esto éticos y correctos y tratar de tener la información de manera adecuada. Preguntar calles, preguntar numeraciones y las referencias es importante. Igual en las ciudades grandes las referencias son importantes porque a veces no encontramos la calle que nos dicen, la numeración que nos dicen, las referencias. En los sitios pequeños es aún más importante tener estas referencias para poder llegar hacia donde nosotros, hacia el sitio que nosotros queremos llegar. Entonces, esto es importantísimo que nosotros tengamos que hacerlo. En la actualidad también hay tecnología. Podemos tener aplicaciones que donde nos dicen lo que son la latitud, y la dirección exacta, latitud y longitud, que simplemente dando un clic, poniendo nuestra ubicación en tiempo real, nos manda exactamente en donde están en el mapa. Entonces, también tenemos ventajas y también tenemos desventajas. Entonces, es importante que el personal de salud sepa conseguir esa información, los sitios en donde realmente están las personas, porque a veces también por seguridad, que estamos hablando de ese tema, también la gente no le gusta dar su dirección exacta y cómo localizarle, de manera rápida. Eso ya es un arte que se tiene que manejar, y uno se tiene que ir viendo en la práctica, se tiene que ir viendo cómo conseguir
esta información de vital importancia para hacer los cercos epidemiológicos y cortar las cadenas de transmisión. Gracias. Doctor, Diga. buenas noches con todos. Cuando nos indicaba sobre cómo llenar la ficha, se nota que están comunicados con el registro civil, pero muchas veces la cédula de identidad tiene una duración de 10 años, caduca. Y ahí en ese lapso de tiempo las personas cambian la dirección. Y ahora mi pregunta es si el Ministerio de Salud tiene una comunicación con el INE para saber el censo y tener la ubicación, la familia, la vivienda de las personas. Y la otra es que si también el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud para reportar este tipo de enfermedades también es reportado a través del ECU 911. Ya. Bueno, contestando a su primera pregunta, sí, nosotros tenemos esta conexión inmediata con el registro civil, que es una gran ayuda, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver que esa información que tenemos del registro civil no es simple la adecuada. No solamente tenemos que esperar 10 años. Normalmente, los datos que tenemos en el dato civil hemos visto por experiencia que no son los reales, más que nada las direcciones. Las direcciones son bastante diferentes a la realidad de lo que está en la cédula. Por eso, como les decía, lo importante de preguntar en ese momento a la persona, porque ese momento que la persona está con esta enfermedad y que está vulnerable, sí sabe compartir de manera adecuada la, sus datos de filiación en este caso. Cuando las cédulas caducan, como le digo, no es necesario esperar los 10 años, realmente las cédulas, las direcciones no son las reales, no son las correctas. Por eso, qué importante hablar en este momento de eso, para que cuando estemos en territorio y ustedes estén en territorio, los compañeros staff, pregunten en dónde están, en dónde viven. Como salen a territorio ustedes y los encuentran en sus propias casas y en sus en sus domicilios, entonces es más fácil para ustedes realmente inclusive georreferenciar o tomar el nombre de las calles o las direcciones donde ellos viven. Es un poco más fácil, pero cuando llegan a las unidades operativas, en este caso a las emergencias o a los centros de salud, ahí es más difícil encontrar, sacar esta información. Entonces, eso es importante. Y en cuanto a la segunda pregunta del ECU 911, realmente el ECU 911 no es la obligación de este sistema el reporte, pero como les decía, la persona que está en contacto con esta persona tiene la obligación de notificar. Entonces, cuando el ECU 911, como es un servicio de emergencia y hace más que nada el traslado de los pacientes que están, en este caso, con afectaciones de su vida, sí va a comunicar hacia el personal que lo recibe en la unidad operativa y decirle, ¿sabe qué? Es un paciente que lo traslado, pero está con fiebre, está con ictericia, está sangrando. Entonces me parece que es una enfermedad de alto potencial epidémico, y advierte hacia el personal de salud que llega, que tiene en contacto y que puede dar esta notificación. Pero el ECU 911 como tal no tiene la obligación de hacer este reporte. Pero sí el personal de salud, todo personal de salud de cualquier institución tiene que hacer este reporte. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, estamos cansados, estamos entrados ya en bastantes horas, altas horas de la noche. Yo les agradezco su tiempo. Espero que esta clase que hemos tenido haya sido de bastante información para ustedes, que se hayan aclarado dudas. Y bueno, y todavía, si es que tienen algunas más dudas, dejamos ya en el WhatsApp, seguimos dejando material para que ustedes puedan seguir consultando y podamos seguir conversando. Y si siguen teniendo dudas, tenemos el canal abierto que es el WhatsApp, para que ustedes puedan seguir preguntando y nosotros podamos seguir respondiendo. Les agradezco por su tiempo. No sé si es que queda algo suelto. Nos veríamos la próxima clase para continuar con los temas de epidemiología. Yo tengo una pregunta antes de retirarnos. ¿Puedo? Claro, con gusto. La normativa que usted nos mandó es del 2014, ¿no hay ni una nueva? ¿O hay que No. estar al tanto?
Sí, buena pregunta la suya. Realmente no ha habido actualización en el Ministerio de Salud Pública sobre la norma que fue hecha en el 2014. Esta ha sido valorada por lo que es el sistema GRADE. Entonces, esto nos dice que todavía, por más que tenga ya 14, tenga, no, 10, 11 años ya de vida acá, todavía es válida, ¿sí? La seguimos utilizando en el Ministerio de Salud Pública. Esta es la norma con la que seguimos. La mayoría de enfermedades que están ahí se siguen haciendo las cosas que ahí nos dicen. En este caso, las definiciones de caso, lo que son las tomas de las muestras de laboratorio, el manejo de los contactos y cómo se llama el manejo de los brotes. Entonces, todavía está en todavía está evidente, bajo la evidencia todavía es una norma que nos sirve y todavía no, el Ministerio de Salud Pública no la ha cambiado, entonces la seguimos utilizando. Obviamente hay otras enfermedades que han salido, por ejemplo lo que es del COVID que no está ahí, pero el alcance nosotros, yo les puedo hacer llegar también las normativas que mandaron en el 2020 y en el 2021 sobre el manejo del COVID. Gracias. Bueno, les agradezco mucho, que tengan una buena noche y nos veremos la próxima clase. Muchas Muy gracias. amable. Gracias, Buenas hasta noches luego con a todos. Buenas todos. noches.